Seguimos con esta segunda parte y veníamos diciendo que toda esta gente que rodeaba a la ciudad de Jerusalén se pusieron incómodos porque existía la posibilidad de que la gran ciudad de Jerusalén, con el gran templo a Jehová de los ejércitos, se reconstruyera. Y ellos no querían. Toda esa gente que rodeaba no quería. Y entonces comenzaron los problemas de Nehemías, los primeros conflictos, y ahí nosotros empezamos a ver cómo los manejó. Entonces, el primer ataque que sufrió Nehemías fue una agresión verbal. Ahora, esto es difícil, porque en realidad en la antigüedad no había muchas agresiones verbales, porque enseguida se iban a las armas. O sea, salían y mataban y chao, pero no. Pero esta gente comenzó porque, recuerden, que todos estaban bajo el ojo o bajo la mirada del reino persa, que les estaba permitiendo por una política que tenían los persas de regresar a la gente a sus propias tierras para dejar que sus propias tierras produzcan y paguen impuestos, etcétera, etcétera, cosa contraria a Nabucodonosor, que lo que hacía Nabucodonosor es que se lo llevó todos a Babilonia, pero los persas seguían controlando la sección. Entonces era como que todos se movían con mucho cuidado. Así que comenzaron con una agresión verbal. Muchas veces en nuestro liderazgo no vamos a tener un enfrentamiento violento de gente que no quiere que se cambie su forma de vivir, que no se modifiquen las cosas porque aquí siempre se hicieron así. Eso es, especialmente en nuestras iglesias, es lo más común del mundo, que cuando va un líder joven y quiere hacer algo, viene otro y le dice, no, momentito, acá las cosas siempre se hicieron así. El primer conflicto va a empezar con las agresiones verbales. Muchas veces sucede en nuestros hogares, muchas veces sucede esposa con esposo, esposo con esposa, con los hijos. La agresión verbal es en nuestro tiempo tan común como era la agresión armada en el pasado. Y les digo una cosa, está comprobado que la agresión verbal deja heridas mucho más profundas que la agresión física, pero profundísimas en la vida de la gente. Por eso, este es un tema que hay que medirlo con mucho cuidado y vamos a dejarnos llevar un poquitito en la clase, un poquitito de tiempo hablando de este asunto. Fíjense, comenzó con burlas y desprecio, típica agresión verbal. Nehemías 2:19 dice, sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. Burlas y desprecio son las características de toda agresión verbal. Y vamos a leer, Nehemías 4, 1 al 3 dice, ustedes lo tienen en pantalla para que nos puedan ir siguiendo, ustedes también lo tienen en pantalla, dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, escribe Nehemías, se enojó muchísimo, se puso furioso, dice, y se burló de los judíos diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, estamos hablando del gobernador de Samaria, dijo, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? No solo estaba burlándose de los judíos que habían regresado después de estar 70 años cautivos a tratar de reconstruir sus ciudades. No solo se estaba burlando de ellos, diciéndole que eran pobres, debiluchos y pocos, sino que se estaba burlando de un punto gravísimo, que eran los sacrificios. Tenemos que recordar que Esdras llegó antes que Nehemías, porque había que reconstruir primero el templo. Y se reconstruyó el templo y el lugar de los sacrificios, porque la ciudad no podía ser reconstruida, los muros tampoco, si primero no se podían ofrecer sacrificios a Dios, porque los sacrificios era lo que unía a ese Dios santo con ese pueblo que no lo era. Entonces había que estar a cuenta con Dios para poder comenzar a construir la muralla. Esdras reconstruye el templo,
ponen nuevamente los sacrificios y viene Sanbalat y se burla de los sacrificios y del poder de esa sangre inocente derramada para unir a un hombre que no era santo con un Dios que es santo. O sea, es muy grave lo que sucede con esta burla. Realmente, sigue diciendo Sanbalat, creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros. Dice, y para colmo, piedras calcinadas, porque las piedras estaban desparramadas en el campo y muchas estaban prendidas, las habían quemado, habían prendido fuego a las murallas. Tobías, el amonita, que estaba a su lado, comentó, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. O sea, gravísimo. El árabe aparentemente no dijo nada o no está escrito en la Biblia lo que dijo, pero Tobías y Sanbalat fueron muy, muy agresivos. Y entonces ahora vamos a ver qué pasó. Esto es interesante. La reacción de Nehemías. Se enfureció. Se enfureció, se enojó. Pero no descargó su furia en presencia de sus liderados. Pero se enojó. Pero no se enojó adelante de la gente. Identificó el objetivo de la agresión y dijo, si estamos trabajando para el Señor y nos agreden, no lo hacen a nosotros, agreden al Señor de la obra. Por lo tanto, del Señor es el siguiente movimiento. Pero él se enojó, pero lo dejó en manos del Señor, porque él estaba haciendo el trabajo de Dios. Entonces no lo estaban atacando él, estaban atacando el trabajo que se estaba haciendo para Dios y que Dios lo había mandado. Vamos a ver qué dice. Y Nehemías oró. Fíjense este detalle. Porque esta oración es muy, muy reveladora, digamos, de la condición humana. A mí me gusta esta oración, aunque a veces en algunos estudios yo veo que la saltan, porque es rara esta oración. Pero a mí me gusta porque uno puede ver lo que era el hombre, ¿no? El hombre dice, entonces oré, escúchanos Dios nuestro porque se burlan de nosotros, dice, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas, estaba enojado, y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, le dice, no borres sus pecados porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Duro, firme en su oración. Él estaba con un dolor dentro, enojadísimo, y habla con su padre y se lo dice. Estoy enojado, no los perdones, destruílos. O sea, de alguna manera él estaba volcando toda su impotencia ante Dios. Y Dios lo escucha, y Dios lo recibe, y Dios conoce nuestra humanidad, y está listo para recibir nuestro dolor cuando nos agreden. Ahí tiene que existir una relación como la que existía entre Nehemías y Dios, donde nosotros no dejamos simplemente pasar una agresión pensando que no respondiendo va a pasar, porque eso lastima. Nehemías se descarga, pero se descarga con Dios, con su amigo, que lo escucha, que lo sostiene. Y Dios está listo para escucharnos cuando somos agredidos. Está listo para entendernos. Eso es muy importante. Hay un salmo que lo voy a mencionar 2 o 3 veces en esta clase y en la que viene. No este salmo, sino al que los escribió, a David. Porque David pasó por situaciones muy parecidas a las que pasó Nehemías. Y él se expresa poéticamente, David, de una manera que Nehemías no puede expresarse porque no es poeta. Nehemías es un líder de acción. Pero David, que también era un líder de acción, tenía una veta poética y lo expresa de una manera que creo que lo vamos a entender mejor. Dice en el Salmo 62, espero en silencio delante de Dios porque de él proviene mi victoria. Piensen en Nehemías, estamos leyendo a David, pero piensen en Nehemías y en la situación. Espero en silencio delante de Dios porque de él proviene mi victoria. Dice, solo él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. Piensen en Nehemías. ¿Cuántos enemigos contra un solo hombre?
todos tratan de matarme. Para ellos no soy más que una pared derribada o una valla inestable. Piensan derrocarme de mi alta posición, se deleitan en decir mentiras sobre mí. Es David, piensen en Nehemías. Cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, y esta parte yo la puse resaltada, confía en Dios en todo momento, escribe David. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. El poder, oh Dios, te pertenece a ti, el amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Ciertamente tú pagas a todos de acuerdo a lo que te hayan hecho. Esta frase me gustó, porque el rey David coincide con lo que estaba sucediendo con Nehemías. Y él dice, confía en Dios en todo momento y dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. La primer manera que yo veo que Nehemías maneja el conflicto es no guardándoselo, poniéndose de rodilla ante Dios y diciendo con todas las palabras que tiene en su corazón y en su mente lo que siente, el dolor, la angustia, la desesperación, la bronca, diríamos los argentinos, que tiene, se lo dice al Señor, se lo dice al Señor. Pero no a la gente, porque él está siendo visto por mucha gente, él es un líder y no puede salir a decir todo lo que siente a toda la gente, porque la gente no está capacitada para entenderlo, no está capacitada los liderados para ver a su líder de esa manera. Entonces él se encierra y se lo dice al Padre, y el Padre lo sostiene y lo consuela. La respuesta de Nehemías no se deja esperar, y la encontramos en el capítulo 6, versículo 8 y 9, le dice a Sanbalat, yo respondí, todo lo que dices es puro cuento. Le dice, tú mismo inventaste todo. Y le dice, solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Se descargó de alguna manera, fue a los brazos del Señor y dijo, me están agrediendo, sosténme Señor, sosténme Señor. Cuando vieron que el primer ataque no dio resultado, Sanbalat, Tobías y el árabe, cuando vieron que no dio ningún resultado, iniciaron el segundo ataque, que lo vamos a ver en profundidad la próxima clase, porque todo es uno solo. Cuando a uno lo atacan verbalmente y ese ataque verbal no tiene el resultado que la otra persona espera que uno se desbalancee, espera que uno se ponga nervioso, espera que uno se hunda psicológicamente, emocionalmente, cuando ese ataque verbal no llega a causar el dolor que la otra persona quiere que cause, ahí normalmente lo verbal se convierte en físico y empieza el ataque físico. Normalmente, no siempre, pero por lo general, el verbal se convierte en físico. Entonces, comenzaron amenazas de ataques físicos, antes de producir el ataque físico, para provocar miedo. Ejemplo, te voy a matar, o te voy a echar. Estas cosas, este tipo de amenazas, normalmente se dan en muchas casas, en muchas familias. Es un nivel que va creciendo de amenaza. Nehemías dice, en el capítulo 4, también 7 y 8, sin embargo, cuando Sanbalat, Tobía y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba, a pesar de todas sus agresiones, y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron más, es lo que normalmente sucede.
todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Primera medida de Nehemías. Lo vamos a hacer rápido para terminar esta parte ahora. Primera medida de Nehemías. El conflicto ahora escaló de los insultos para desanimar a las amenazas, para infundir miedo. Así que oramos, dice Nehemías, a nuestro Dios. La oración siempre primero, fíjense. Y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Oramos y pusimos guardias. Tomamos medidas de precaución. Cuando nos agreden verbalmente y esa agresión no causa en nosotros el impacto que la otra persona, que el agresor desea que cause, va a pasar al otro plano, al plano de la agresividad física. En ese momento también nosotros tenemos que cambiar la estrategia, como la cambió Nehemías. Nehemías dijo, seguimos trabajando, pero comenzamos a cuidarnos. Comenzamos a velar por nuestra propia seguridad. Dejamos todo en las manos de Dios, oramos, pero no nos convertimos en conejitos de indias, no nos convertimos en palomitas sumisas listas para el matadero. Nos empezamos a preparar para defendernos en el caso de que sea necesario defendernos. Recuerden a Dios, les dijo, y recuerden por quienes luchan, le dijo Nehemías a la gente de la ciudad cuando la gente de la ciudad comenzó a recibir amenazas de muerte. Nehemías 4:14 le digo, luego, dice Nehemías, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijas, sus hijos, sus esposas y sus casas. Dos cosas que la vamos a seguir en la próxima clase. Cuando la agresión se convierta en física, tienen que recordar dos cosas siempre. Número uno, recuerden el poder de Dios. Luego lo vamos a explicar bien. Recuerden a Dios. Si Dios los ayudó antes, Dios los puede ayudar ahora y los va a ayudar después. Y número dos, recuerden a las personas que quieren y a las cuales tienen que defender. Eso es lo que le dijo Nehemías a la gente del pueblo que estaba teniendo miedo. Dice, vamos a luchar por nuestro Dios y vamos a luchar por la gente que queremos. Vamos a seguir en la próxima clase porque ahora viene esta segunda parte del conflicto y van a ver que es muy interesante no solo cómo reacciona Nehemías, cómo reacciona el pueblo y cómo termina la historia. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.